Buenos días, con ustedes en esta nueva entrega de Agropecuaria Siglo XXI. Por este medio le brindamos información y novedades del mundo agropecuario, las noticias y los eventos de relevancia. Estamos en el aire todos los sábados a las 9 de la mañana y desde las 10 en nuestro canal YouTube, donde puedes sintonizar este y todos los programas emitidos anteriormente. Suscríbete y recibirás todas las notificaciones de nuestros programas. En la apertura del programa iniciemos con la situación del momento, el tema que nos arropa y que domina el escenario nacional. ¿Quién de nosotros, cuando comenzó este año, pudo haber pensado que en apenas 120 días después de este iniciarse, estaríamos sometidos a esta disfunción total de nuestro estilo de vida, con tantos parámetros indefinidos hacia el futuro próximo, como el resultado final del proceso eleccionario, el proceso de recuperación de la economía a nivel nacional e internacional, qué se da en nuestra industria turística? En fin, decenas de interrogantes que arropan nuestro discernimiento y se agolpan en nuestra mente. Observamos el devenir de esta situación en países avanzados como España, China, los países nórdicos, Taiwán. Como denominador común, resalta que estos asumieron un programa de confinamiento estricto. La población educada y consciente respetó, bajo un concepto claro, el distanciamiento social y con la aplicación de pruebas de detección en escala masiva, hoy ya comienzan a reactivar sus economías lentamente, con un cronograma de recuperación visible en el mediano plazo. En nuestro país, la presión hacia una apertura de los diferentes sectores económicos va creciendo. Asumimos que en las próximas 2 o 3 semanas el gobierno implementará un plan de flexibilización y dará paso a medidas que permitan que sectores múltiples de la economía se incorporen paulatinamente con horarios limitados, asistencia del personal más necesario y las medidas de higiene ya establecidas. Solo nos resta empoderarnos y asumir la realidad, adaptarnos en el día a día de esta crisis, que indudablemente cambiará el destino del hombre y de la humanidad en sentido general. Cuando a mí me entregaron el resultado, lo único que pasó por mi cabeza fue mis hijos. No he tenido problemas respiratorios, ningunos síntomas. Mírenme, yo estoy bien. Si yo quisiera salir a la calle, ahora mismo saliera, pero creo que no. Lo importante es permanecer aislada. Creo que es lo correcto para un bien de todos. Por favor, tomen la medida de precaución para que todos algún día volvamos a estar juntos. Cuidar el planeta está a tu alcance. El interés es preservar la tierra. Las cuotas son de oxígeno. El crédito es a la vida. Usa energías limpias. Muévete de manera sostenible. Date el lujo de cuidar el planeta. Hazte eco. Trabajo en el área de emergencia. Vemos gente con el COVID. Tenemos niños afectados, hay jóvenes afectados y hay adultos. ¿Qué me dijo una persona? Hasta que esto no me toque a mí alguien directamente, yo no creo en eso. Y entonces, ¿qué tú me dices a mí que estoy bregando con ellos día a día? Tenemos que tener conciencia y que si yo no pongo de mi parte, esta pandemia se va a extender mucho más. Quédate en tu casa. Llegamos al radar agropecuario, amigos. Como primera noticia tenemos que el gobierno ha entregado a través del FEDA casi 68 millones a productores agropecuarios. El director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, el FEDA, Juan Francisco Caraballo,
entregó cheques ascendentes a unos 43 millones de pesos a 5 asociaciones de productores agropecuarios para impulsar la producción y desarrollo de proyectos. Vamos a escuchar una reseña de la nota de prensa remitida por la entidad. Explica que lo antes señalado, sumado a más de 24 millones desembolsados a principios de semana a otras 3 entidades de campesinos, totalizan cerca de 68 millones de pesos. Los recursos habían sido prometidos por el presidente Danilo Medina en sus visitas sorpresa dentro de su política de apoyo a los hombres y mujeres del campo, antes de su interrupción a causa del distanciamiento social impuesto por la pandemia del coronavirus. Los cheques servirán a las entidades beneficiadas como capital de trabajo, terminación de proyectos, construcción de centros de acopio, adquisición de ganado, compra y preparación de terrenos, entre otros objetivos. Durante el acto de entrega, celebrado en el despacho del director ejecutivo del FEDA, Juan Francisco Caraballo, este expresó su satisfacción al desembolsar los recursos, que demuestran que a pesar de los estragos ocasionados por la pandemia, ocasionada por el coronavirus, los hombres y mujeres del campo saben que el presidente Danilo Medina no los va a desamparar. Entre las entidades beneficiadas con los recursos prometidos por la Presidencia de la República a través del FEDA, se encuentran la entidad Chocolate de la Cuenca de Altamira, para la construcción de una planta procesadora, Cooperativa Agropecuaria Osama, para adquisición de maquinarias, rehabilitación y ampliación de una factoría de arroz, Asociación de Porcicultores de San Cristóbal, para la construcción de una granja para crianza y adquisición de 300 cerdas y 5 becerros. Igualmente le fueron entregados recursos a la Asociación de Ganaderos de la Región Norte para implementar un proyecto de infraestructura, mejoramiento genético de ganado y adquisición de seguro agropecuario, y a la Asociación de Productores de Fresas de Jarabacoa para la construcción de macrotúneles y preparación de terrenos, construcción de un centro de acopio y un cuarto frío y de congelamiento. Otra noticia es que la actividad económica de República Dominicana puede comenzar reactivación paulatina. La República Dominicana puede ya ir reactivando la actividad económica siempre que esto se haga de manera paulatina y creando las condiciones para eliminar los riesgos de una mayor propagación del coronavirus en la población, según sostienen algunos sectores y profesionales de la economía. Escuchen una nota de prensa del CONE y otras opiniones relacionadas con este tema. El Consejo Nacional de la Empresa Privada se inclina por el planteamiento de la prioridad ahora es garantizar la salud y la seguridad de todos los dominicanos antes que cualquier otra cosa. El economista Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sugiere que se vaya iniciando con aquellas actividades que generan poca aglomeración de personas, hasta ir incorporando las otras de manera escalonada, siempre que esto esté precedido por una protección y que el gobierno puede ejercer su nivel de coerción para que la población acate esas medidas de protección, que incluyen el uso de guantes y mascarillas. Necesitamos ir abriendo más nuestra economía para salvar miles de empleos y para garantizar la permanencia de miles de empresas de todo tamaño y contribuir al bienestar y la paz social, indica de otro lado el presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana, Celso Juan Marrancini. El economista Siriaco Cruz explica que la estructura del tejido empresarial en República Dominicana está conformado en un 95% por pequeñas y medianas empresas, y el hecho de que el 54% de las personas ocupadas estén en la informalidad es una realidad que se impone con el paso del tiempo para que las autoridades comiencen a reabrir las actividades comerciales y productivas. De manera que llegó el momento de que el gobierno de manera ordenada y paulatina vaya reactivando la actividad económica, sugiere el catedrático de la Academia Estatal, y calcula que en la medida que las actividades productivas se abran de manera escalonada, eso va a garantizar que la economía dominicana no tenga una caída. Las empresas se han acogido a las disposiciones oficiales y hoy hay 3 categorías que incluyen las que están cerradas completamente, las que operan de manera parcial y las que están operando bajo excepción.
Cuando las condiciones sanitarias lo permitan, tendrá que producirse una normalización gradual de las actividades. Desde la óptica del CONEP, en su momento, habrá que considerar continuar protegiendo a las personas vulnerables, así como evaluar los sectores formales con mayor capacidad de adaptación y considerar a las pymes y los informales. En adición, hay que garantizar oxígeno a la economía a través de sectores que puedan reactivar empleos seguros y producir divisas. Una noticia positiva en el sector agro es que el gobierno ha anunciado medidas para apoyar a productores de vegetales y hortalizas en general, que ya era una situación que venía en crisis de queja desde hace ya casi 2 semanas de varios sectores. El ministro de la Presidencia y el coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus, Gustavo Montalvo, anunció una serie de medidas que ha tomado el Ministerio de Agricultura para apoyar a los productores de vegetales y hortalizas que vendían sus bienes a hoteles y restaurantes. Vamos a escuchar sus declaraciones. Estimados compatriotas, ahora quiero compartir con ustedes las medidas que ha tomado el Ministerio de Agricultura para apoyar a los productores de vegetales y hortalizas que vendían sus bienes a hoteles y restaurantes. En primer lugar, a partir de esta semana, el Merca Santo Domingo recibirá 50.000 libras diarias de tomates de invernaderos y de campo abierto empacados en bolsas de 5 libras. De igual manera, el Ministerio de Agricultura ha coordinado con organizaciones de productores de Constanza y Jarabacoa en La Vega y de Rancho Arriba, El Pinal y Sabana Larga en San José de Ocoa la recepción de 10 camiones diarios de repollo, lechuga y remolacha también en el mercado de Santo Domingo. Además, Agricultura nos informa que para estos productores de vegetales y hortalizas se continuará y se reforzará el programa gratuito de preparación de tierras para pequeños productores y los apoyarán con la provisión de semillas y fertilizantes. El gobierno, asimismo, respaldará a los productores de fresa cubriendo los gastos de su refrigeración o congelamiento dependiendo de sus necesidades. Un caso que merece también nuestra atención es la producción de flores frescas. Agricultura está analizando con los productores de Constanza y Jarabacoa posibles alternativas para atender las inquietudes que nos han expresado. Cerramos este segmento de noticias y novedades con que el Banco Mundial anticipa el desplome en América Latina y el Caribe de la economía. La economía presente en todo genera alarma en su devenir hacia el futuro. En este sentido, el Banco Mundial advierte que la economía de América Latina y el Caribe podrían caer hasta en un 4.6% este año, producto de la pandemia del COVID-19. Para debatir estos temas y otros de carácter macro y microeconómico referidos a nuestro país, enlazamos en videoconferencia con Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La economía presente en todo genera alarmas en su devenir hacia el futuro. En este sentido, el Banco Mundial advierte que la economía de América Latina y el Caribe podrían caer hasta en un 4.6% este año, producto de la pandemia del COVID. Para debatir estos temas y otros de carácter macro y microeconómico referidos a nuestro país, enlazamos en videoconferencia con Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antonio, ante el pronóstico del Banco Mundial, ¿cuál es tu opinión en base a la realidad de nuestro país, la de ahora y la de antes de la crisis? Ante todo, muchas gracias, Oscar, por tu invitación a tu importantísimo y visto programa Agropecuaria Siglo XXI. Y con respecto a la pregunta que tú haces, es obvio que la República Dominicana
viene de una dinámica económica de alto crecimiento. Ha sido la economía que durante los últimos años ha venido creciendo incluso de la más alta, y el año pasado fue la que creció más en toda América Latina y el Caribe. Por lo tanto, esta crisis del coronavirus la encuentra con un nivel, vamos a decir, de estabilidad macroeconómica. Y eso, en cierta manera, ha amortiguado la caída del crecimiento de la economía. Por eso que el Banco Mundial habla que la economía dominicana va a ser la única economía que tendrá un crecimiento cero. Después, todas las economías de América Latina, igualmente la CEPAL en su informe, habla que van a tener un crecimiento negativo. Claro, hay que decir que como venimos nosotros de un crecimiento alto, el año pasado nosotros crecimos 5.3% y vamos a tener un crecimiento cero. Eso significa que al margen de que no es un crecimiento negativo, pero también es una caída importante, porque yo creo que todas las economías del mundo, incluyendo las economías más fuertes como Estados Unidos, como la Unión Europea como bloque, como China, van a tener también un impacto y un efecto negativo producto de esta situación de esta pandemia. Sin embargo, entendemos nosotros que el hecho de que la República Dominicana haya venido de un crecimiento alto con un nivel de estabilidad macroeconómica, con tasa de cambio relativamente estable, tasa de inflación relativamente estable, eso le da a la República Dominicana una mayor capacidad para enfrentar la crisis. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo, pero la crisis del coronavirus, que es una crisis externa a las economías, porque no es una crisis económica como tal, sino es una crisis sanitaria que ha afectado todas las economías. Y como consecuencia, entonces, eso ha generado toda una situación de distanciamiento, no solamente social, sino también de distanciamiento laboral. Mucha gente no están yendo a sus empresas producto del efecto contagio, y como consecuencia entonces las empresas se están operando muy por debajo de su capacidad productiva, y entonces esto trae desempleo, esto trae una caída de los ingresos, y por eso es que uno está viendo que los gobiernos están tratando de establecer políticas de estímulo con programas de protección a aquellas personas que son informales, que son vulnerables, pero también a aquellas personas que son desempleados. Y vemos en ese contexto que el gobierno tiene varios programas para contener esa caída del ingreso. Pero eso no solamente ocurre en la República Dominicana, eso también lo está haciendo Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente Trump está haciendo un programa de pago directo a las familias a través de un cheque, y todo eso precisamente es para evitar que esta crisis del coronavirus afecte de manera determinante a los sectores más vulnerables que hay en los países. Eso es una crisis mundial, es una crisis que ha puesto en vilo a todos los países, y obviamente que la República Dominicana no se queda exento de esta problemática. Antonio, viéndolo de un punto de vista, digamos, de larga distancia, hay pronósticos tan pesimistas a nivel de la economía mundial que hablan de una posible hasta deflación, de una crisis de tipo 1929, en el sentido de que toda la economía se caería a nivel mundial y sería un efecto de cascada. ¿Tú crees que sería eso posible, y si se diera afectar a nosotros, en qué medida nos afectaría? Mira, tú sabes que todas las economías están interconectadas. En el mundo global, este tipo de globalización, lo que está en crisis son las cadenas de valores globales. Eso significa que los países, básicamente, antes las empresas concentraban toda su producción en una misma región o cercano en su país, pero ahora todo eso se ha deslocalizado, producto de la globalización que habíamos tenido. Sin embargo, eso es lo que está en crisis. Ahora, las economías se están mirando más hacia adentro, hacia los sectores internos, hacia los sectores nacionales, porque se han dado cuenta verdaderamente de que esta crisis ha roto las cadenas de suministro. Todos los países, de una forma u otra, están
en esta crisis dependiendo de China. Por eso es que uno ve que la gran cantidad de insumos médicos son hechos en China y son importados desde China. Eso es una lección. Y por eso es que la economía mundial está en un proceso profundo de recesión. Incluso se habla de que la economía mundial este año termine con un crecimiento negativo de alrededor de 5.5. Como nunca. Menos 5.5. Sí, menos 5.5, como nunca, como tú has dicho. Prácticamente parecido a la Gran Depresión del año 1929. Y en estos momentos, producto de esa interconexión que hay entre el mundo, todos los países se van a ver afectados y lo estamos viendo ahora mismo. De una forma u otra, China va a tener un crecimiento de 6% a 1%. Estados Unidos va a tener un crecimiento negativo de creo que de menos 4.5%. España va a tener un crecimiento negativo de menos 8%. Italia también menos 9%. Incluso Alemania va a tener un crecimiento negativo. Es decir, que todos los países de diferentes regiones van a tener crecimiento negativo y todo esto es producto de una crisis de carácter mundial donde los países están interconectados y lo que le pasa a un país repercute en otros países. Y ese es el problema de lo que está ocurriendo hoy. Lo que está en crisis, Oscar, es el tipo de globalización que hoy tenemos. Y es un tipo de globalización que comenzó precisamente desconectándose de sus procesos nacionales y deslocalizando empresas, yendo a países, por ejemplo, asiáticos, con mano de obra muy barata. Y entonces, hoy en día, la mayoría de los países dependen uno de otro, o un sector de otro sector que están en diferentes países. Como consecuencia, yo creo que esta crisis del coronavirus está afectando a la economía mundial y obviamente que no va a afectar a todos hasta que en el futuro ya comience una nueva configuración que yo creo que va a estar muy vinculado con la inversión y pensar más en las industrias nacionales o en la producción nacional que en la producción deslocalizada como hasta ahora se ha venido haciendo. Sí. Esa es una línea, Antonio. Veo una cosa, tú sabes que tenemos en este más proceloso que nos estamos moviendo ahora, 3 icebergs. Uno es reducción del turismo, que de hecho aporta un 30 y tanto % de todos los ingresos que tenemos de moneda fuerte. Reducción de las remesas, porque precisamente en los 2 focos principales, que son Europa y Estados Unidos, los dominicanos que radican allí, que remiten las remesas, casi un 90% en esos 2 focos, van a ser afectados por esa crisis y lógicamente se prevé que puedan dejar de mandar, si no todo, la gran parte de lo que remiten a los familiares, porque ellos van a tener que seguir viviendo y muchos están sin trabajo ahora. Y la parte de las exportaciones, que ya en marzo se nos cayó un 28% contra marzo de 2019. Ante todas esas circunstancias, ¿qué estrategia tú ves que podamos implementar para ir enfrentando esos posibles peligros? Mira, yo creo que la República Dominicana tiene que prepararse en la implementación de un plan de reactivación. Yo creo que ya lo están haciendo, incluso vi algunas declaraciones del gobernador del Banco Central conjuntamente con el ministro de Hacienda y Crédito Público. Yo creo que en ese sentido las declaraciones fueron bastante interesantes porque hablaron de un fondo de financiación para la MIPYME de 15,000 millones de pesos a través del Banco de Reserva y que el Banco de Reserva a su vez sea un banco de segundo piso para que le preste a los bancos de microfinanza como es ProPymes, Adopen, Banca Solidaria, Banco Ademi, y yo creo que eso es un elemento que va por la vía correcta. El otro punto de reactivación necesariamente tiene que ser el sector agropecuario. El sector agropecuario es un sector con características especiales en estos momentos y siempre lo ha sido así, porque es un sector que ha demostrado, y por eso es que la mayoría de los países apoyan, subsidian a la producción nacional,
porque es un sector estratégico. Cuando se trata del sector de producción de alimentos, necesariamente tiene que ver con la vida, que es lo más quizás importante, ¿no? Y el alimento significa vida. Lo primero que tiene que hacer un ser humano para estar en salud y vivir una vida digna es tener una buena alimentación. Y para tener una buena alimentación tiene que tener un buen sector agropecuario fuerte, diversificado, que los productores nacionales se sientan como apoyados en todo el sentido de la palabra. Y yo creo que el sector agropecuario debe ser un sector importante en el proceso de reactivación de la economía en los próximos meses, cuando se descubra una vacuna, cuando todo esto se supere. El sector agropecuario debe jugar un papel importante, que lo está jugando ahora mismo. Porque déjame decirte que esos procesos de encadenamiento que se dan en la economía, el hecho de que el turismo haya tenido una caída estrepitosa, eso ha generado también un excedente coyuntural, una sobreoferta coyuntural, porque tradicionalmente, como todos sabemos, aquí vienen casi 7 millones de turistas y el 25% de la producción agropecuaria se le vendía al sector turismo. Sí, 800 millones de dólares. Claro, claro. Entonces, al dejar de venir esos turistas, entonces esa producción queda flotante. Por eso es que usted, a pesar de que existe también, Oscar, al margen de la pandemia del virus, hay una pandemia del temor, del pánico. Y por eso que tú ves que tú vas a los supermercados y tienes que hacer filas. Pero al día siguiente tú vas y encuentras otra vez una gran oferta, un gran abasto de productos del campo. Y encuentra, y va al supermercado y encuentra una fila. Y al día siguiente tú vuelves a ver otra vez ese abasto. Eso significa que el campo está respondiendo al exceso de demanda que genera este proceso de pandemia, de temor, porque la gente dice, bueno, va a haber una especie de cuarentena, va a haber una especie de toque de queda 24 horas, déjame ir al supermercado. Déjame ir al supermercado y abastecerme para durar una semana, para durar no sé cuántos días. Entonces, esto ha demostrado la gran capacidad que tiene el sector agropecuario en la República Dominicana. Esa reacción que ha tenido el sector agropecuario para mantener una oferta, un suministro de oferta permanente. Yo creo que hay que felicitar a los productores del campo y también a las autoridades que han hecho un esfuerzo importante, porque evidentemente que el campo ha respondido, y eso, en cierta manera, permite y debe de permitir que se fomente una reactivación a través del campo. El campo también tiene un elemento de encadenamiento con el sector de la industria, y una reactivación del campo también va a reactivar la industria, porque muchas partes de los insumos que usa el campo se los suministra a la industria, y también el campo su coeficiente el empleo también, eso es importante, y el campo también suministra divisas. Yo creo que el sector, o los dos sectores por excelencia, y lo hemos dicho en otros espacios, los dos sectores por excelencia para reactivar la actividad económica en la República Dominicana tienen que depender de la producción nacional, de la producción interna. Y en ese sentido hay que financiar las MIPYMES, porque el 95% de la estructura empresarial en la República Dominicana, del tejido empresarial, son pequeñas y medianas empresas, pero también hay que financiar el campo, porque el campo hoy en día juega el rol más importante de mantener un abasto permanente, un suministro estable de los bienes y servicios que la población dominicana debe consumir y consumirá en estos procesos. Antonio, ojalá estas palabras sirvan de aliento a los productores para que no bajen la guardia, se mantengan en ánimo, y no obstante los problemas que se están dando, hay que reconocerlo, pero que se está actuando ya en pro de solucionarlo. Permitan que en las próximas semanas salgamos a camino y logremos superar esto que hoy. Gracias por tu orientadora disertación, y seguiremos en contacto para en otro programa debatir temas de esta importancia.
Muchas gracias. Sí, Muchas los tiempos gracias. que tuvimos. Sí, muchas gracias, Oscar, por tu invitación y siempre estamos a tu disposición para siempre conversar sobre estos temas y básicamente de la agropecuaria, que yo entiendo que es un sector importante y seguirá siendo un sector importante en la sociedad dominicana. Así será. Pues gracias a ti y seguimos en contacto. Bueno, hasta Muchas luego. gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Bien. Esta situación me ha puesto muy difícil porque estoy alejada de mi familia. Tengo más de 2 meses que no veo a mi mamá. A mis hijos salgo, lo dejo durmiendo y cuando llego lo encuentro durmiendo. Pero a cada día que salgo de mi casa, vivo con el miedo de que tú no sabes si está contagiado o si no. Y esto no lo cojan como un juego, cuando es un juego. Esto es un enemigo que mata rápido. Si usted no tiene necesidad de ir a la farmacia, de ir al médico, simplemente con quedarse en su casa, usted se convierte en héroe. Cuidar el planeta está a tu alcance. El interés es preservar la tierra. Las cuotas son de oxígeno. El crédito es a la vida. Usa energías limpias. Muévete de manera sostenible. Date el lujo de cuidar el planeta. Hazte eco. Mi vida estuvo al borde de la muerte. En la misma habitación que yo me encontraba ingresado, éramos 3. Y de esos 3 murió un compañero de habitación. Una persona joven, también con mucho deseo de vivir. Es una enfermedad que destruye en poco tiempo al ser humano. Yo le digo que viví por un proceso y le estoy diciendo, esto es bien difícil, bien duro. Entonces, por tu vida y por tu familia, quédate en casa. En la entrevista de la semana, campo adentro, como decimos, les queremos tratar el evento de que en la reforma agraria aporta un 29% de alimentos. Esto con motivo de que el pasado domingo 26 de abril se celebró el 58 aniversario de la reforma agraria y que esta aporta, como ya lo dijimos, un 29% de los alimentos que consumen los dominicanos y que ha contribuido con la formación de alrededor de 30.000 profesionales, hijos de parceleros, la mayoría antiguos jornaleros que fueron asentados por el Instituto Agrario Dominicano. Vamos a escuchar una reseña histórica de este importante proceso de índole social, política y económica. La reforma agraria fue el gran proyecto concebido por el profesor Juan Bosch para producir las transformaciones sociales y económicas de la República Dominicana a la que aspiraba. Era su gran aspiración, porque a través de ella pensaba erradicar la pobreza de la familia campesina mediante la incorporación del hombre rural al proceso de generación de riquezas. Por su experiencia acumulada durante sus años de vida en el exterior, donde pudo apreciar el surgimiento y el fracaso de muchos procesos de reforma agraria, Bosch no quería que la implementación en el país corriera la misma suerte. Por ello, dejó establecido bien claro que para hacer la reforma agraria no se necesitaba la tierra privada, porque las que tenía el Estado eran suficientes. La gran estrategia fue empoderar al pueblo dominicano y a la vez darle un carácter científico que Bosch le impregnó desde antes del primer asentamiento campesino.
Es por ello que se planteaba que a los campesinos debía proveérseles de capacitación en los sistemas de producción, asistencia de un técnico, facilidades crediticias a través del Banco Agrícola, determinar la cantidad de tierra a entregar, planteando ya en ese momento que debía ser un mínimo de 100 tareas o más de acuerdo al uso, la calidad de la tierra, disponibilidad de agua y orografía. Todos los asentados debían ser provistos de vivienda, asistencia social y de salud, e incluso proveerles de medios de esparcimiento. Esta era la reforma agraria concebida por Juan Bosch, una verdadera reforma agraria, científica y para que los hombres y las mujeres del campo se sintieran integrados a la sociedad en iguales condiciones que los demás ciudadanos. Durante el gobierno del profesor Juan Bosch en 1963, el Instituto Agrario Dominicano realizó los primeros 4 asentamientos formales de campesinos y dejó preparados otros 15, con los que inició en el país este proceso que ha redimido al hombre del campo dominicano. En esos primeros 4 asentamientos, el profesor Juan Bosch puso en manos de 1.355 campesinos un total de 75.800 tareas. En los otros 15 asentamientos, en proyecto de ejecución antes del golpe, se asentarían un total de 7.862 campesinos en unas 542.000 tareas. Pudieron escuchar parte de las innovaciones y cambios estructurales en el ámbito agropecuario que planteaba el profesor Juan Bosch en su ya lejano 1963. Visionario y conocedor de la historia humana, planteaba cómo en la historia de la humanidad se habían dado más de 5.000 revoluciones agrarias, de ellas varios miles en Grecia. Casi todas terminaron en fracaso, con la excepción de las de Japón, Birmania y Filipinas. Durante los 58 años del proceso de reforma agraria, se registran 579 asentamientos en 10.6 millones de tareas, abarcando unos 127.000 parceleros y con una carga familiar de aproximadamente 724.000 personas. Por diversos factores históricos, el sector reformado ha estado cultivando únicamente entre 4 y 6 millones de tareas, por lo general con suelos de elevada calidad y por el interés mostrado por los parceleros. Esto ha logrado avanzar en la administración y conducción de su propia comercialización. De los 3.375.000 tareas que se cultivan en los proyectos agrarios en este año 2020, el 63% son tierras de regadío. Cerramos esta reseña histórica con un breve documental de este proceso de transformación de la propiedad a nivel rural en la República Dominicana. La reforma agraria, motor de la pequeña empresa, es uno de los instrumentos de desarrollo para equilibrar la balanza de pago. Con la promulgación de la Ley 5879 del 27 de abril de 1962, que crea el Instituto Agrario Dominicano, se inició en el país un proceso de reforma, alcanzando los niveles más altos en el gobierno de Joaquín Balaguer, periodo en que se promulgaron nuevas leyes agrarias. Modificó sensiblemente el régimen de propiedad y explotación de la tierra. Transcurridos apenas 2 meses de la muerte de Trujillo, es decir, el 8 de agosto de 1961, el entonces presidente Joaquín Balaguer dispuso la entrega de más de 1.000 hectáreas entre campesinos sin tierra. Esta medida, entonces atípica y fuera de un plan estatal, obedece a la necesidad de cambios en medio de la que ya favorable situación que representaba el libre manejo de herencia de Trujillo, ahora como propiedad estatal. Sin embargo, los primeros pasos para la ejecución de una reforma agraria sistemática y organizada se dieron en el período comprendido entre 1962 y 1971. Este gobierno se comprometió a cambiarle el rostro al campo dominicano. Esta es una promesa que he renovado personalmente semana tras semana. Es a partir del 2012 cuando llega al poder el presidente Danilo Medina, quien se comprometió a financiar a los parceleros de la reforma agraria y en tan solo 40 meses después había entregado más de 13.000 millones de pesos. Tierras no vendan sus solares,
no vendan su vivienda. El dinero se agota. Usted recibe una cantidad de dinero y cree que tiene mucho y que no se acaba. Pero cuando usted menos lo espera, se terminó el dinero. La tierra siempre estará ahí. Estará para ustedes, para sus hijos o para los hijos de sus hijos. Siempre estará ahí. El mandatario dominicano ha entregado títulos de propiedad a todos aquellos campesinos que por décadas han labrado la tierra, pero que no tenían un título ni una garantía de poder decidir sobre ellas. Con ese título ustedes pueden ir a cualquier banco y tienen financiamiento. Se acabó ya el tener que esperar que sea solo el Banco Agrícola que le preste dinero en los proyectos colectivos para poder producir. Hoy son miles de campesinos que pueden decir que 54 años de haberse promulgado la ley de reforma agraria es que pueden ver los beneficios. Y muchas gracias, señor presidente, por escribir un título definitivo que tanto lo deseaba y todos lo estábamos esperando. Por fin se cumplieron los deseos, señor presidente. Muchas gracias. Porque no se puede ocultar que ha sido el presidente que ha entregado más títulos de propiedad. Eso era igual que no tener nada. Aquí tenemos 40 y pico de años y nadie tiene un título. Bueno, uno no tenía dinero para hacer esas gestiones, porque para sacar un título de eso hay que a lo menos pagar un dinero. Nosotros no lo teníamos. Pero el señor Danilo Medina nos lo va a regalar dado. El director general del Instituto Agrario Dominicano, Emilio Toribio Olivo, ha destacado que al obtener sus títulos definitivos e irrevocables, los hombres y mujeres del campo reciben garantía jurídica, seguridad y bienestar. Asimismo, ha sostenido que en los últimos meses Danilo Medina ha suplido de sus documentos irrevocables a más de 7,000 parceleros, lo que representa el 54% del total de títulos entregados en la historia de la reforma agraria. Hemos entregado 7,434 títulos definitivos. En la primera entrega se hizo en lo que corresponde a la provincia Peravia, Baní. Luego hicimos una entrega en lo que es el Limón del Yuna, Guaraguao, de 3,587 títulos definitivos. Y la última se realizó en la provincia María Trinidad Sánchez, en El Factor. Esperamos también antes de mayo hacer una entrega en lo que corresponde a las provincias de San Francisco de Macorís y Bonao, donde actualmente tenemos brigada junto con la Comisión de Titulación y el IAD, haciendo los levantamientos de deslinde, más articulando los expedientes que estamos actualizando, donde gente con más de 40 años que tenían sus propiedades no habían recibido el título definitivo y el señor presidente de la República se lo ha estado entregando y continuará entregándolo a esos pequeños y medianos productores. El director ejecutivo de la Comisión de Titulación, José Dantes Díaz, ha reiterado que el compromiso, intención y deseo del presidente Medina es continuar trabajando sin descansar hasta que todos los parceleros del país estén titulados para que puedan aprovechar los beneficios que resultan de tener un certificado de título definitivo. En ese gran programa de titulación lo que se persigue es poder llegar a titular 150,000 inmuebles en los próximos 4 años, de los cuales 20,000 deben ser entregados en este año. Se recuerda que la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, de la cual el Instituto Agrario Dominicano forma parte, fue creada con la finalidad de formular y promover políticas y estrategias para solucionar de manera definitiva la falta de titulación en la República Dominicana e implementar un plan integral para la titulación masiva de los proyectos de reforma agraria y vivienda del Estado. Gobernamos para democratizar la vida del pueblo dominicano. La gestión de gobierno del presidente Danilo Medina celebra la inclusión y participación de la gente porque son parte activa de las nuevas formas de gobernar desde el campo y con el campo en la República Dominicana, cumpliendo junto a las asociaciones y cooperativas cada compromiso del plan de gobierno que presentamos a la patria.
Durante décadas, los parceleros lucharon por el derecho a la tierra. A 57 años de la reforma agraria, hemos avanzado en la transformación del sector reformado y nos sentimos parte de la dignificación de la vida de los parceleros y sus familias. La democracia es igualdad de oportunidades, y junto a los productores agropecuarios y parceleros, en casi 7 años de gobierno, hemos podido realizar más inversiones en el desarrollo agropecuario que todos los gobiernos en 175 años de vida republicana. Agradecemos la cercanía de nuestra gente, porque nos permiten ser parte de su empeño diario por transformar sus vidas y comunidades. Con la reforma agraria, el país tenía una deuda histórica. La transformación del sector y las inversiones del gobierno han sido posibles gracias a la participación de centenares de organizaciones, miles de líderes y de parceleros que cada día se integran a la modernización del campo, incluyendo nuevas formas de producir, integrando la tecnología a los procesos productivos y siendo parte de la cadena productiva de alimentos y productos dominicanos de alta calidad que se exportan a los mercados mundiales. Reconocemos el derecho a la tierra y democratizamos el acceso a la propiedad de la tierra. Con la participación del liderazgo en el campo, hemos ejecutado el más amplio programa de titulación en la historia dominicana. La reforma agraria dominicana era un papelito, una puerta a la usura, y con las organizaciones y cooperativas los productores van saliendo del atraso, recibiendo por fin beneficios que cambian sus vidas. El presidente Danilo Medina ha cumplido el compromiso que hizo en su programa de gobierno y lo seguirá cumpliendo. Solo por la vía del Instituto Agrario Dominicano se han entregado 34.505 títulos definitivos de propiedad, abarcando una superficie de casi 300.000 tareas en San Cristóbal, Peravia, Azua, Monte Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Valverde, Espaillat, Santiago, entre otras. Seguimos realizando nuevos asentamientos campesinos. Hemos realizado 22 nuevos asentamientos en beneficio de 6.504 parceleros que hoy producen en una superficie de casi 240.000 tareas distribuidas. La democracia se construye reconociendo la dignidad de los parceleros y restituyendo el derecho a la tierra a quienes por más de 50 años esperaban que se hiciera justicia con ellos y sus familias. Dijimos que los pobres son buena paga, y los productores agropecuarios y parceleros lo han demostrado. Eso ha permitido colocar a la más baja tasa de interés casi 110.000 millones de pesos al sector agropecuario, más dinero colocado en el campo que todos los gobiernos juntos en la República Dominicana. En esta gestión, solo el Banco Agrícola ha colocado más de 6.000 millones de pesos al sector reformado. Esa es la más alta demostración de la capacidad y calidad humana de nuestros parceleros. Ustedes saben producir y saben pagar, y estamos orgullosos de cada productor dominicano. Una meta nacional que seguiremos impulsando junto a ustedes es que con el apoyo del gobierno nuestra gente pueda desarrollar sus proyectos obteniendo reales beneficios y creando más riquezas y empleos en el campo dominicano. Gobernamos para vencer el pecado de la indiferencia, el individualismo y el aislamiento. Retomamos la promoción de las organizaciones y las cooperativas en la zona rural, porque juntos construiremos más democracia en el campo dominicano. El presidente Danilo Medina gobierna con la certeza de que cuando la gente se organiza y se asocia, el país avanza y la inversión de gobierno se multiplica, democratizando la economía en todas las regiones del país. Logramos estructurar 145 asociaciones campesinas. De estas asociaciones, 48 son organizaciones de mujeres integradas a la reforma agraria, logrando la integración de 1.486 nuevas miembros. Con su participación, las mujeres fortalecen la estructura social y dan vida a los asentamientos campesinos. En 7 años de gobierno, también el Instituto Agrario Dominicano ejecuta estas políticas reivindicando la equidad y la participación plena que se les había negado a las mujeres del campo. Don Juan Bosch,
es el padre de la reforma agraria y el cooperativismo. Seguimos su ejemplo promoviendo desde el Instituto Agrario Dominicano que 512 cooperativas estén estructuradas e incorporadas, y este año incorporamos 27 cooperativas más en beneficio de casi 22,000 socios y socias. Las visitas sorpresa son una corona del ejercicio democrático. Cada domingo trasladamos el gobierno a las comunidades que nos reciben en lugares donde nunca había estado un presidente. Cada visita aporta inversiones y deja fruto en cientos de comunidades. Los parceleros de Reforma Agraria han sido una prioridad y lo seguirán siendo por la calidez de su acogida. De las 247 visitas, el IAD ha sido responsable de 113 visitas sorpresa, que han generado 140 proyectos de desarrollo agropecuario con una inversión de casi 2.500 millones de pesos. Se han integrado 61.477 productores y sus familias, generando casi 36.000 empleos en el sector reformado. Los parceleros dominicanos reclamaban ser escuchados. Con las visitas sorpresa, han convertido la reforma agraria en un instrumento de dignidad y vida nueva en sus comunidades. Hay motivos para celebrar con cada parcelero y sus familias los logros en materia de reforma agraria. Somos un gobierno solidario, comprensivo, que imita la nobleza del pueblo dominicano cuando escucha y abraza a los más necesitados. Como gobierno, tenemos el compromiso de cumplir la palabra empeñada con el campo dominicano. Es un ejercicio ético y democrático que fortalece la dignidad de quienes viven y producen el pan nuestro de cada día para el pueblo dominicano. Parceleros y parceleras, en este nuevo aniversario de la reforma agraria, les damos las gracias por ser parte del pueblo y la economía que más crece en América Latina. Amigos, con este documental despedimos el programa y le esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Pasen buen día y nos vemos la próxima semana.